Nuevamente les agradezco a todos. Buenas tardes a todas y a todos. También le doy la bienvenida al verificador del INE. Muchísimas gracias que el día de hoy nos acompaña. Y pues bueno, también quiero agradecerle su presencia el día de hoy a Lucero Rivera Serna, compañera e integrante de la Organización Nacional de Mujeres, que el día de hoy nos acompaña también. Bienvenida y muchas gracias, Lucero. Y pues Gracias a ustedes. gracias. A nombre de la Organización Nacional de Mujeres, les damos la bienvenida al curso virtual Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, Mecanismos de Defensa, a la sesión 3, que se llama Mecanismos de Defensa ante Autoridades Electorales Jurisdiccionales. Antes de comenzar el curso, quiero darles unas pequeñas indicaciones. En la medida de lo que sea posible, por favor, mantener su cámara prendida. Es muy importante poner en el chat los siguientes datos: nombre completo, edad, correo electrónico, teléfono y entidad federativa, ya que estos datos son muy importantes y nos ayudan a generar su constancia de participación. Asimismo, vamos a compartir en el chat el link del cuestionario de entrada y al terminar la sesión, igual se va a compartir el link del cuestionario de salida. A lo largo de la sesión estaremos compartiendo el link del material didáctico. Recuerden mantener sus micrófonos apagados durante toda la sesión. En caso de que quieran intervenir, solo deben de levantar la mano o realizar comentarios en el chat. Ahora bien, procedo a presentar a la licenciada Sonia González Luna, que el día de hoy va a estar con nosotros. Es un gusto recibirla. Y pues bueno, voy a mencionar un poco de su gran experiencia laboral y trayectoria académica. Y pues bueno, ella es licenciada en Derecho, Unidad Académica de Derecho, Universidad Autónoma de Zacatecas. Tiene maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana Campus León. Y pues bueno, voy a decir su trayectoria laboral. Actualmente asesora jurídica en el Senado de la República, auxiliar jurídica en el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, jefa de comunicación social en el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, directora jurídica en la Secretaría de Mujeres del Gobierno de Zacatecas. Y pues bueno, un amplio currículum, la cual le damos la bienvenida el día de hoy a la licenciada Sonia. Adelante. Muchísimas gracias, Carla, por tan grata presentación y sobre todo por la invitación que hacen para desarrollar, bueno, este seminario que ya quien me precedió, la doctora Patricia Lemendi, la verdad es que, bueno, pues han tenido dos temas. El tema primero que fue de condiciones o de las situaciones generales de la violencia política y posteriormente sobre autoridades administrativas electorales, que espero que haya servido de base para este tema que corresponde a la tercera sesión, en donde vamos a ver específicamente las autoridades jurisdiccionales electorales. Saludo con mucho gusto también a quienes nos están escuchando y quienes, como así lo comentó Carla, puedan prender su cámara para no sentir que estoy hablando solo con la pantalla. Y también pedirles mucha participación. Me pueden detener en cualquier momento que ustedes consideren para hacer preguntas o alguna aclaración. Voy a compartirles la presentación de esta sesión, que es la sesión número 3, en donde, bueno, como ya les comentaba, vamos a ver justamente el tema de autoridades electorales jurisdiccionales, que tiene que ver con los tribunales, y los mecanismos de defensa que nos sirven para acudir a estos tribunales. A nivel federal, pero también a nivel local. Y vamos a comentar un poco sobre las reformas que ha sufrido nuestra Constitución y algunas leyes en materia político-electoral, pero sobre todo haciendo hincapié en tema de violencia política, que justo es el seminario para el cual ustedes están registrados. Durante esta participación, entonces espero que podamos ya distinguir cuáles son las autoridades jurisdiccionales electorales
tomando en cuenta que hay personas, entiendo, de distintas entidades federativas, estoy viendo que la mayoría de quienes están conectadas y conectados son de Iztapalapa, pero nos va a servir un poco la información para identificar en nuestro estado, nuestra entidad federativa, cuál es la autoridad, pero también a nivel federal. Vamos a conocer las atribuciones de estos tribunales, el medio de impugnación idóneo para denunciar la violencia política y distinguir entre las autoridades federales y las locales. Y bueno, esperando que con ello podamos ya concluir de saber a dónde tenemos que acudir en tema de violencia política. Como sabemos, pues nuestro estado tiene diversos poderes públicos, ¿verdad? Tenemos el poder legislativo, que se encarga de legislar. Tenemos un poder ejecutivo, que es quien dirige los asuntos del país, como un presidente de la República y nuestros gobernadores y gobernadoras. Pero también tenemos un poder judicial que se encarga de dirimir conflictos en nuestra sociedad. Este poder judicial, entre su integración, tiene un tribunal especializado que se llama Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero, pues, ¿qué hace este tribunal? A mí me gustaría recapitular un poco sobre lo que vimos o lo que vieron con la doctora Patricia Olamendi, porque en un primer momento, pues ella aludió a las autoridades administrativas electorales, ¿cierto? Y parte de la justificación que yo leí de este seminario es que tenemos una confusión para saber a dónde acudir cuando estamos siendo víctimas de violencia como mujeres. Pero tenemos que tener claro que, bueno, en 2020, y es parte de los temas que vamos a ver en adelante, hubo una reforma a 8 leyes. Y esta reforma a 8 leyes que ocurrió en 2020 nos incorporó el concepto de violencia política. Y lo positivo de este concepto, bueno, además de contar ya con vías para denunciarla, es que no solamente nos permite denunciar a quienes son candidatas, militantes de partido o que están participando en alguna agrupación política o asociación, sino que también regula la violencia que ocurre en el ámbito público y político. Es decir, si yo fuera una secretaria de Estado, entro dentro de estos supuestos de violencia política. Y cualquier persona que ejerza un cargo público, no importa si viene de una elección o no, ¿sí? Porque sabemos que las secretarias de Estado pues no participan en una elección, sino que son designadas por el gobernador o gobernadora de su estado, pero pueden ser víctimas de violencia política. Y esta reforma de 2020 pues nos permitió tener vías en diversas instancias. Y una pregunta muy común que nos pasa es que ¿cuál autoridad voy? Tú puedes denunciar en más de una instancia, es decir, puedes ir a denunciar como delito la violencia política o puedes ir a denunciar como parte de un proceso electoral a un tribunal electoral o si estás como servidora pública, puedes denunciarlo como un tema de responsabilidad administrativa o en materia laboral, pero todas las vías que tienes puedes acceder a ellas. Ahora, el tip o lo que nos ayuda a distinguir de a dónde queremos ir es buscar la finalidad y ver si tienen competencia, ¿sí? Es decir, ¿qué queremos lograr con ir ante una autoridad? En este caso, el Tribunal Electoral, como ya lo dije, es parte del Poder Judicial, pero tiene autonomía plena. Es decir, en su integración, que ahorita la vamos a ver, ellos se encargan precisamente de todos los temas electorales y es un órgano especializado. Vamos a tener que distinguir aquí entre la facultad federal y la facultad o las atribuciones que tienen los tribunales en nuestras entidades federativas. El tribunal tiene porque evidentemente pues las 32 entidades federativas, imagínense que recayeran todos los asuntos en una sola sala, ¿verdad? Sería pues bastante complicado que un solo tribunal integrado por 7 magistrados y magistradas pudieran conocer todos los asuntos de 32 estados. Entonces, para delegar un poco las funciones, para distribuir de acuerdo al territorio mexicano, los asuntos que se deriven en las elecciones y de los asuntos públicos, los conflictos que se den, entonces el tribunal se dividió de esta manera como se las estoy presentando. En una sala superior, que es como el máximo, el tope de la competencia jurisdiccional en el tribunal electoral, y esta sala
cuenta con salas regionales que están divididas de acuerdo a su circunscripción. Ya ustedes, dependiendo del estado en el que se encuentren, pueden identificar cuál es la sala que les corresponde, ¿sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, la sala Guadalajara, que revisa asuntos de las Baja Californias, de Nayarit, de Sonora, de Chihuahua, de Sinaloa, Durango y Jalisco. Y así vamos viendo cada región y vamos a ver en cuál nos podemos ubicar nosotras, nosotros. Haciendo hincapié en que hay una sala que se llama sala regional especializada, que esta no, sala especializada, aquí el detalle de la regional, pero esta no está regionalizada, sino que es una sala especializada en temas que más adelante vamos a ver. Así, ya supongo que aquí ya se ubicaron dónde está su estado, ¿verdad? Ahora, aquí lo podemos ver de manera representativa. La sala superior tiene 7 magistradas, magistrados. Tiene además cada sala regional está integrada por 3 magistradas y magistrados, ¿sí? Es una integración muy, muy pequeña. Para su funcionamiento, aquí es importante decirlo, porque si ustedes llevaran un asunto a una sala o a la sala superior o regional, es parte de ver si su resolución, lo que ellos resuelven es legal o no, porque las salas regionales no pueden sesionar, no pueden tener una sesión si no están las 3 magistraturas completas, ¿sí? Digamos que hay 2 nada más, no pueden sesionar. En el caso de la sala superior, si hubiese 4 magistradas y magistrados, con eso es suficiente para sesionar. La única excepción es que cuando se trata de declarar válida la elección de presidente de la República, tienen que haber mínimo 6 magistradas y magistrados. Pero esto es muy importante porque si no, una sesión se vuelve ilegal en caso de que no estén completas las sesiones. Ahora, en el caso, perdón, me salté. Ok, en el caso de la sala especializada, de igual manera, tiene 3 magistraturas. La sala especializada junto con la sala superior su sede está en Ciudad de México. No quiere decir que reciban solo asuntos de Ciudad de México, sino que pues legalmente es la ubicación en donde están ubicadas. Y aquí otro órgano auxiliar que no están en un mismo nivel de estructura orgánica, pero un órgano auxiliar muy importante para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres es la Defensoría Pública para Pueblos Indígenas, que justamente una de sus labores principal es asesorar y representar legalmente a las mujeres indígenas o las mujeres pertenecientes de comunidades indígenas, lo cual es muy importante porque, bueno, quienes han tratado de acceder a la justicia saben que es carísima la representación legal en materia electoral. Y creo que esto es una acción afirmativa bastante buena para las mujeres indígenas que están en situación de vulnerabilidad. Bueno, si quisieran revisar un poco sobre cómo está la integración y la justificación legal, pueden revisar la Constitución Política, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el acuerdo administrativo que crea la Defensoría de Pueblos. Pero entonces, justo para distinguir las atribuciones, pues hay que saber qué le toca a las salas regionales y qué le toca a la sala superior, ¿verdad? Porque por ahí vamos a decir, bueno, pues con quién voy, voy con sala regional o voy a mi sala regional o voy a la sala superior. Pero aquí es muy importante distinguir siempre de qué elección se trata, ¿sí? Como sabemos, en 2023, en 2023, en este mes inicia el proceso electoral federal, en donde se van a renovar Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y Presidencia de la República. Además, hay estados en donde se van a renovar diputaciones locales y presidencias municipales y algunas gubernaturas. Entonces, hay que distinguir siempre si los actos de los que yo estoy siendo víctima de violencia se refieren a una elección federal o a una elección local, ¿sí? Ese es un punto que nos va a servir para distinguir la competencia. También nos sirve para distinguir la competencia si los actos que estoy recibiendo como violencia política se tratan de mi partido político con órganos nacionales o si es mi partido político
a nivel estatal. También habría que distinguir si soy regidora, si soy síndica, si soy diputada, si soy gobernadora, si soy secretaria de Estado, si soy servidora pública estatal o federal. Eso nos va a ayudar a distinguir si tenemos que acudir a un tribunal local o a estas salas regionales o federal, perdón, de sala superior. Por un lado, podemos ver del lado izquierdo, vemos la competencia de sala especializada, perdón, sala superior, ahí lo ven, y salas regionales del lado derecho. Sala superior nos va a revisar cualquier asunto de violencia política que tenga que ver con los cómputos distritales de la elección de presidencia de la República. Y ahorita les voy a poner un ejemplo que tiene que ver con temas de incluso ya de aspirantes a la presidencia de la República, para que podamos distinguir a quién le corresponde. En el caso de la sala regional que a ustedes les toque, le toca dirimir sobre actos o resoluciones del INE, pero de sus órganos que no son centrales. No sé si tengan por ahí alguien que me pueda decir si ubican cuáles son los órganos centrales y cuáles son los que no son centrales, los descentralizados. ¿Quién distingue esa diferencia? ¿Nadie? ¿Por chat? Por ahí había visto algún trabajador del INE que estaba conectado. ¿No? Bueno, en este caso de los órganos centrales, el INE, como sabemos, tiene un consejo general donde están ahí el presidente del INE, la presidenta del INE, cuando en su caso, los consejeros y consejeras, tenemos una junta ejecutiva, tenemos un órgano interno de control y esos que se encuentran como en la toma de decisiones a nivel central, cuando ellos emiten resoluciones, a quien tenemos que acudir para combatir los actos o resoluciones tendría que ser a la sala superior. En este caso que tengan que ver con temas descentralizados, pues podemos acudir a través de las salas regionales. La sala superior también se encarga de revisar el cómputo de la elección de la elección de presidencia de la República y de declarar la validez de la elección. Una vez que declaran la validez, como sabemos, ellos le comunican a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados, pues ahí es donde emite un bando solemne donde ya en la formalidad del presidente o presidenta de la República se hace presente. Por ahí Ana Lilia está levantando la mano, adelante. Ahí voy, espérame. Hola, licenciada. Bueno, yo Hola. la verdad es que como tal no sabía la respuesta, pero en un estado descentralizado su poder es atribuido a un gobierno central, de manera que los gobiernos locales actúan como sus agentes. En el caso de un estado descentralizado, se otorga mayor poder a los gobiernos locales, los cuales les permite tomar decisiones propias sobre su esfera de competencias. ¿Es correcto? Sí, bueno, justo lo que tú comentas nos ayuda a entender el por qué el INE tiene órganos centrales y órganos descentralizados. Si pensamos, bueno, yo pensando en mi entidad federativa en Zacatecas, cuando yo pienso si el INE está aquí a través de alguna autoridad, pues puedo ver que tenemos consejos locales, ¿no? Y al igual que ustedes, y en su momento tendrán también los consejos o tienen ya consejos o juntas distritales y toman decisiones respecto del distrito o la entidad federativa en la que se encuentran. Los órganos centrales que se encuentran, yo insisto, son quienes toman las decisiones y las bajan a estos órganos desconcentrados. Ellos emiten resoluciones y actos. Por ejemplo, el Consejo General, en donde están ahí consejeros y consejeras, emiten resoluciones, al igual que algunas unidades que las integran, emiten resoluciones para sancionar la violencia política. Entonces, aquí podemos distinguir si podemos ir a nuestro estado, a las salas regionales o a la sala superior. El cómputo, entonces yo comentaba, el cómputo final de la elección y declaración de la elección del presidente de la República le corresponde a revisar a la sala superior. En el caso de las salas regionales, ellos conocen sobre juicios de inconformidad
contra elecciones de tipo federales. Más adelante, ahorita a lo mejor va a resultar un poco confuso el nombre de los medios de impugnación, pero justo parte de los temas que están incluidos para esta sesión es ver los medios de impugnación a los cuales ustedes pueden acceder. Tenemos por ahí un recurso de apelación en donde la Sala Superior como única instancia puede revisar justo estas resoluciones o actos, pensando, por ejemplo, en lineamientos o algún reglamento que emita el INE a través del Consejo General y que regule las elecciones. Si ustedes detectaran que puede ser constitutivo de violencia política, podemos acceder a través de un recurso de apelación. En el caso de la constitucionalidad de los actos, es decir, si algún acto está violando algún derecho constitucional, como pensando en el tema de paridad, como sabemos, la reforma de paridad en todo, que así comúnmente la conocemos, se incorporó a la Constitución, ¿verdad? Y esta reforma de paridad en todo lo que obliga es a que los poderes ejecutivos de los estados, el poder judicial, los órganos autónomos y el poder legislativo, todos se integren de 50% mujeres y 50% hombres. Si a causa de la violación a este principio de paridad recibimos nosotras algún acto que nos vulnere, podemos decir que se está vulnerando o violando la Constitución. Y en ese caso, podemos acudir mediante un juicio de revisión constitucional. Aquí la distinción de cuando vamos a sala superior y a sala regional es que la sala superior se encarga de atender estos juicios, pero solo en procesos electorales de presidente de la República, diputadas, senadoras y gobernaturas. Y en el caso de las salas regionales, se encargan del mismo tipo de juicio, pero cuando tiene que ver con las elecciones de tipo locales, ¿sí? Un tema que aquí es donde quiero que por favor pongamos atención, que es el JDC. ¿Alguien ha escuchado sobre el JDC? A ver, de las... No, no he escuchado, no, ¿No? ¿Alguien que no. se haya escuchado? Sí hay un comentario, licenciada, de Ricardo Oliva y dice que sí. Ok. ¿Alguien más que ha escuchado sobre este juicio? Igual la compañera Lucero dice que sí. Ok, Ricardo y Lucero. Bueno, este juicio, yo la verdad es que pudiera decir que es de los mayores avances que podemos tener en justicia electoral, porque es un juicio, precisamente como su nombre lo dice, juicio ciudadano, juicio para la protección de los derechos políticos y electorales de las y los ciudadanos. Y es ciudadano porque ustedes saben que cuando van a un tribunal, pues tienen que escribir, y si no somos abogadas, no somos abogados, pues nos cuesta mucho presentar una demanda, ¿verdad? Justo yo he escuchado y he recibido mujeres víctimas de violencia política que dicen, es que no sé a dónde ir y no sé a través de qué medio ir, ¿verdad? Y le dices, pues ve a través de un JS, pues sí, pero ¿cómo es eso? Y este medio de impugnación que se incorporó es de los más recientes en nuestra ley. Justamente nos permiten ir de manera simple mediante un escrito que tiene algunos requisitos. Ahorita vamos a ver un ejemplo de JDC y que nos permite, creo que yo les podría decir que es el medio idóneo para que ustedes denuncien violencia política ante un tribunal, porque les permite no ser tan formales, no tener que señalar todo tan preciso como la ley nos exige y que pueda ser admitida su demanda y estudiada por un principio que se llama suplencia de la deficiencia de la queja, que quiere decir que si yo como ciudadana presento un escrito y mi escrito tiene deficiencias, el tribunal tiene que procurar no desechar mi queja, no decir, sabes que no la estudio porque no estás cumpliendo o no me estás escribiendo así como abogada o abogado, sino que el tribunal tiene la obligación de decir, a ver, la ciudadana dijo esto, pero le faltó esto, bueno, yo creo que quiso decir esto, o incluso le manda a llamar a la ciudadana. Es un juicio, la verdad es que muy accesible. Yo como tip les puedo decir que es el que yo les sugeriría que acudan para denunciar violencia política y ya sea ante la sala superior o sala regional pueden acudir.
Una especificación muy importante. Si estamos hablando de tiempo en radio y televisión, siempre tenemos que acudir a la sala especializada. Tiempo en radio y televisión, ¿qué es? Spots, promocionales, anuncios de precampaña, de campaña, alguna difusión, por ejemplo, de los partidos políticos dirigida a militantes. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué más difundimos partidos políticos, gobiernos en radio y televisión? ¿Nadie? Bueno, siempre, esta por regla general, esto yo creo que puede ser muy fácil de distinguir, saber que cuando vamos a hablar sobre tiempo en radio y televisión, siempre tenemos que acudir a la sala especializada, pero primeramente, como ustedes ya lo vieron con la doctora Patricia Olamendi, preséntese el escrito ante el INE. ¿Sí? El INE se encargará de integrar este expediente y de mandarlo a la sala especializada. Entonces, ahí es un tip más para decidir a cuál tribunal vamos. Sala especializada si se trata siempre de tiempo en radio y en televisión. Y finalmente, pues tenemos la Defensoría, que yo les había comentado que este es un órgano auxiliar del Tribunal Electoral y que este nos ayuda muchísimo porque se hizo como una acción afirmativa para mujeres, bueno, mujeres y hombres indígenas, pero en el caso de violencia política. Las mujeres indígenas, por lo general, por la lengua o el dialecto que hablan, se les dificulta mucho acceder a la justicia porque nuestros órganos jurisdiccionales no estaban preparados para recibir a mujeres indígenas. Incluso, como saben, pues las comunidades indígenas tienen su propia organización política, ¿verdad? No es igual que nuestras entidades federativas, ellos se rigen por sus propias reglas, pero la Defensoría, afortunadamente, pues se creó para brindar asesoría y representación. Quiere decir que como mujer indígena, si tienes dudas sobre algún caso que estés viviendo, puedes acudir a la Defensoría y la Defensoría te brindará información respecto de qué puede proceder en tu caso. Pero también si no tienes un abogado o una abogada, puedes acudir a esta Defensoría y te brindan la representación, te elaboran tu demanda y te dan toda la información necesaria para que puedas demandar cuando estás siendo víctima de violencia política. Ahora, algo también que quiero resaltar es que la sala superior tiene y las salas regionales tienen una actividad muy importante entre sus atribuciones, que es la de interpretar la Constitución y las leyes y decidir si son aplicables o no. Sabemos que en nuestros estados, pues cada diputado y diputada legisla conforme van considerando, ¿sí? Hay estados que de manera muy lenta llegaron a legislar el tema de violencia política. Hay estados que en el caso de la ley 3 de 3, en donde se les prohíbe a los agresores de violencia política ser candidatos, aún no se legisla. Pero ya de acuerdo a la formulación de cada ley de nuestras entidades federativas, la sala superior y las salas regionales pueden decir, esta ley que estás aplicando o que me aplicaste, yo la inaplico porque le está causando violaciones a sus derechos humanos, que esa es una interpretación que la verdad nos ayuda mucho cuando tenemos leyes que discriminan, leyes que nos afectan, leyes pues bastante retrasadas en donde no nos permiten acceder a nuestros derechos. Pero también otro tema muy relevante que a lo mejor lo han escuchado es que la sala superior puede, cuando son asuntos muy trascendentes y muy relevantes, atraer el asunto, así como el INE, ¿sí? Dice, yo considero que este asunto es muy importante y trascendente y lo atraigo para yo resolverlo en la máxima instancia. Y puede ocurrir porque alguna de las partes lo solicite, en las salas regionales lo pidan, o porque la sala superior decida de oficio. Ahora, entonces yo ya hablé de la competencia de los tribunales federales, que prácticamente en conclusión lo que puedo decirles es que los tribunales federales revisan todos los actos que el INE emita cuando se traten de sus órganos centrales,
pero también todas las violaciones a la legalidad y a la Constitución que devenga de procesos electorales federales. Ahora, ahorita voy a hacer un paréntesis porque tienen facultades sobre asuntos a nivel local. Y como saben ustedes, en cada entidad federativa tienen un tribunal electoral local. Y estos tribunales electorales lo que hacen es revisar los conflictos que se suscitan con motivo de los procesos electorales locales, ¿sí? Cuando se trata de procesos electorales locales, no me refiero a, por ejemplo, una diputación federal, ¿sí? Estamos en un proceso electoral federal que inicia en este mes y la candidata es de mi distrito al que yo pertenezco, pero es un distrito federal. Entonces, no podemos ir al tribunal local, tenemos que ir a las instancias federales. En este caso, pues, los tribunales electorales que son autónomos, cada estado cuenta con un tribunal electoral, su integración del número de magistradas y magistrados depende ya de la ley de cada estado y sus facultades son similares a las de el nivel federal, pero en nuestro estado. Es decir, revisan los actos del Instituto Electoral de nuestro estado, revisan las cuestiones que ocurren en nuestros procesos electorales, revisan también los actos de violencia política que ocurren en el servicio público local, es decir, en el Poder Ejecutivo, en las presidencias municipales, y revisan también cualquier asunto que se ponga del conocimiento y que tenga que ver con nuestra entidad federativa, con violación de derechos políticos y electorales, ¿sí? Ahora, de manera general, pues ya vimos ahorita los medios de impugnación, ¿verdad? Yo los fui comentando conforme fui viendo las atribuciones de los tribunales federales y ahora las atribuciones de los tribunales locales. Aquí dependerá mucho, como yo comenté al inicio, de qué es lo que queremos obtener de la instancia a la que acudamos, qué es lo que buscamos y cuál es el acto que me está vulnerando a mí, cuál es el acto que yo considero que me causa violencia política. Y así vamos a determinar cómo se llama esa demanda o ese medio de impugnación que procede. Licenciada, le comento que tiene dos preguntas en el chat. Sí. Una es de Ana y dice, ¿el juicio de JDC procede cuando ya se agotaron todas las instancias? Y otra de Ricardo Oliva dice, ¿el Tribunal Federal puede hacer una facultad de atracción de casos específicos de los locales? Ok. En el caso del juicio del JDC, es muy importante si ustedes son militantes de algún partido político que distingan qué es lo que les afecta. Si lo que a mí me afecta como mujer es un acto que mi partido político hizo, entonces tengo que acudir a las instancias primero intrapartidistas, ¿sí? Primero voy a mi partido a acceder a los medios que los estatutos del partido me contemplan. Pero hay casos en los que esto se llama definitividad, es decir, justo lo que tú me estás preguntando, Ana Lilia, si tienes que agotar las instancias. Eso es la definitividad. Pero hay casos en los que tú le puedes decir al tribunal, oye, tribunal, es que no es posible que el mismo presidente del partido, que es el que me está violentando, o el mismo secretario, o el mismo director de tal autoridad de mi partido, es el que me está violentando y es el mismo que va a resolver, pues creo que es ilógico, ¿verdad? Que yo acuda ante mi propia instancia porque sabemos cuál va a ser el resultado de ese medio que yo interponga. Evidentemente, no me va a dar la razón. En muchas ocasiones vemos que hay complicidad entre las mismas autoridades del partido y sabemos que no nos va a beneficiar el acudir a nuestro partido. Puedes saltarte esta instancia que tú comentas de agotar las instancias y de ir directamente al tribunal, ya sea local o federal, depende de si es un proceso federal o local. Puedes acudir directamente al tribunal alegando esto, diciendo, no le veo el caso acudir a mi partido porque la misma instancia que me violenta es la misma que va a resolver.
Y si tú logras justificar eso, el tribunal dice, va, yo resuelvo. Además es un asunto que, digamos, ahorita, por ejemplo, en los tiempos electorales, sabemos que los tiempos son sumarísimos, ¿no? Que todo es de momento a momento y que no tenemos tiempo para ir y venir. Por ejemplo, en registros de candidaturas, temas que tienen términos, también podemos alegarlo para que sea, pues, la justicia pronta y sea expedita. Entonces, no siempre es necesario agotar las instancias, pero hay que revisar si viene de mi partido político la violencia política. Si viene, digamos, de una autoridad, por ejemplo, del IES, que sea una negativa de registro, que sea un tema de proceso electoral en donde viene de una autoridad del Instituto Electoral, del OPLE de su estado, podemos acudir directamente. No siempre, insisto, es necesario. En el tema de la facultad de atracción, sí, yo insisto, la sala superior lo que revisa es la trascendencia e importancia. Es decir, temas comunes que revisamos en el día a día, la sala superior no ve la necesidad de entrar al tema, pero si hubiera un tema pues muy relevante para la ciudadanía, que dicen no pasar por todas las instancias de tu tribunal local, luego la sala regional y luego sala especializada, o es un tema que está dañando a un grupo vulnerable, por ejemplo, la comunidad LGBTIQ+, o que está dañando a mujeres indígenas o a personas con discapacidad, la sala superior sí puede de oficio determinar la atracción del asunto o el tribunal puede solicitarlo o alguna de las partes. Ok, creo que son las dos preguntas que llevamos hasta ahorita. Entonces, espero que haya quedado clara la respuesta, Ana Lilia y Ricardo Oliva. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos varios medios de impugnación que yo comentaba. Iniciamos con este recurso de apelación, que este recurso de apelación lo que nos permite justamente es impugnar las resoluciones y los actos de los diversos órganos del INE, y lo que nos permite es que sean legales las resoluciones, que no se vayan a saltar por ahí alguna ley o alguna disposición constitucional. Tenemos un juicio de inconformidad que permite a los partidos políticos y a los candidatos acudir cuando se trata de una cuestión de elegibilidad, es decir, de cumplir con requisitos para ser candidato o candidata, y que tienen que ver con los resultados de comicios federales exclusivamente en la etapa de resultados y declaración de validez. Es decir, puedes tú en la etapa de resultados, ya pasó la jornada electoral, estamos en la etapa de resultados y está pendiente la declaración de validez, puedes acudir mediante un juicio de inconformidad a decir que no es válida una elección por un tema de procedencia, es decir, perdón, de elegibilidad. Es decir, que haya un diputado federal que haya ganado una Una elección. foto más bonita porque se ve más grande el... Que haya una persona, bueno, que ya ganó en la etapa de jornada electoral un diputado federal, pero que en la etapa de resultados, por ahí, en la revisión de la elegibilidad, que se les haya pasado a las autoridades registrarlo como un violentador o como un agresor político, y que no se le haya prohibido o que no se le haya impedido continuar en una elección. Ahí pudiéramos, por ejemplo, decir, es que no es elegible como candidato, aunque ya haya ganado, no es elegible porque no cumple con esta cuestión de legalidad. Entonces es un juicio de inconformidad en donde se presenta en esta etapa. También tenemos un recurso de reconsideración en que única y exclusivamente se limita a hacer un control de constitucionalidad de lo que hacen las salas regionales. Es decir, si las resoluciones de las salas regionales están apegadas a nuestra Constitución. Tenemos un recurso de revisión que se presenta ante el INE y es para combatir todos sus actos y resoluciones. Se presenta siempre ante esta autoridad. Tenemos el JDC, que como ya les comenté, creo que es el ideal, incluso es el que genéricamente se utiliza para combatir violencia política. Y que para mí creo que es el juicio más complicado porque es un juicio de estricto derecho, es decir, tienes que cumplir con todas las formalidades y requisitos de ley si no se desechan. Y
En justo lo que puedes demandar es que los actos de las autoridades locales, es decir, de los tribunales y los institutos, sean apegados a la Constitución, ¿sí? Pero, insisto, yo creo que debe ser el más complicado por tan especializado en derecho que debe de ser. Y tenemos un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, que este recurso es para combatir lo que la sala especializada resuelve. Ya habíamos dicho que la sala especializada se encarga solo de los temas de tiempo en radio y televisión y de temas de propaganda de los gobiernos, ¿sí? Cuando ellos emitan una resolución con la que no estás de acuerdo, tú acudes a la sala superior mediante un recurso de revisión. Y bueno, un tema laboral, porque el tribunal tiene también facultades para resolver todo lo laboral entre sus trabajadores y los trabajadores del INE. Bueno, yo aquí como nota les ponía lo que ya les he comentado durante esta sesión, que por regla general yo considero que el medio más adecuado porque es el más accesible. Yo por experiencia sé que las mujeres en pocas ocasiones tenemos, porque estamos en esa situación de vulnerabilidad, en pocas ocasiones tenemos el recurso económico, los medios y el conocimiento para acudir a demandar cuando estamos siendo víctimas de violencia política. Y ocurre principalmente, primero porque nos cuesta identificar la violencia política. Por eso este tipo de capacitaciones son muy valiosas. Incluso los partidos políticos tienen recurso público que los obliga a desarrollar capacitaciones para las mujeres y de liderazgo, porque tenemos que estar preparadas para saber cuándo nos están violentando políticamente. Porque a veces pensamos que solo la violencia política es cuando no nos dejan participar en una elección. Pero no sabemos que cuando estamos ya en los cargos, cuando ya somos regidoras, cuando ya somos diputadas, cuando somos servidoras públicas, desde ahí podemos estar siendo víctimas de violencia política cuando no nos dejan desempeñar el cargo. Entonces, a mí me parece un medio de impugnación bastante accesible para nosotras. Más adelante voy a ponerles un ejemplo para que vean el formato. Incluso se lo voy a compartir por ahí a la compañera con la que he estado en comunicación. Y prácticamente llenas los datos y te permite ya acudir. Nada más aquí, pues hay que saber a dónde, ¿verdad? Hay que distinguir si es al tribunal local o a la sala regional. Por ahí quien tenga proceso electoral, por ejemplo, en el caso de Zacatecas vamos a celebrar elecciones locales, vamos a renovar ayuntamientos, diputados locales y diputadas, y solo la gubernatura no, pero en este caso podemos ser víctimas de violencia política dentro de un proceso electoral local y tenemos que estar preparadas. Yo les recomiendo también, en materia electoral, al igual que en las demás materias, pero en materia electoral, es un poquito raro el avance. Ahorita lo vamos a ver con las reformas electorales que yo les voy a comentar. Pero en materia electoral, por lo general, primero el Tribunal Electoral y el INE o los institutos locales fijan criterios con lineamientos y con jurisprudencia. No sé si recuerdan, por ejemplo, en el tema de paridad para los municipios, que es la horizontal y la vertical, en la paridad en este tema, al principio decían, pues con que se integren las listas con hombre, mujer, o mujer, hombre, mujer, hombre. Con eso se cumple la paridad. Pero luego los institutos y los tribunales decían, bueno, como acción afirmativa, vamos a también exigirles que vayan más allá. Y en esas listas, la suplente también tenga que ser mujer. Y luego se volvió ley. Y luego vino el tema también de la paridad vertical y horizontal, al menos yo lo puedo decir por mi estado, en donde eso lo que significa es que si ya estaban así las listas, hacia abajo de presidente hombre, síndica mujer, regidora, regidora, también en esta forma, es decir, en mi caso que son 58 municipios en Zacatecas, que de esos 58 municipios se debe garantizar que la mitad llegue como presidenta y la mitad como presidente, que eso ahí es donde hablamos ya de la horizontalidad y la verticalidad. Pero antes de que se volviera ley, primero se volvió un criterio jurisdiccional. Entonces, yo les recomiendo que cuando vean en sus leyes
Tal vez haya cosas que no vean y digan, híjole, es que mi ley no me contempla el tema de paridad. Ya ahorita claro que está a nivel constitucional, pero si fuera el caso, o mi ley no me contempla el tema de violencia política. Hay que irnos a ver qué dicen los tribunales, porque ellos tienen algo que se llama jurisprudencias o ya precedentes en donde dices, bueno, la jurisprudencia yo la aplico como ley. La jurisprudencia es un criterio que hace las veces de ley cuando la llevamos al tribunal. Pero bueno, esto es muy chistoso porque siempre los tribunales y los institutos iban un paso más adelante que quienes legislaban, quienes hacían las leyes. Por aquí tengo un comentario de... Ah, claro. Sí, Ricardo Oliva también me dice que consideremos los lineamientos que emitió el INE para la atención de la violencia política. Ahorita les voy a pasar alguna información sobre eso porque pues no solamente están los criterios del tribunal, sino que tenemos un protocolo de violencia política que justamente si ustedes lo ven está muy fácil de leer. Ahí dice a dónde debes ir, con cuál autoridad, cuál es la vía, cuáles requisitos debes cumplir y vas ahí siguiendo la serie de lineamientos que te dicta el protocolo. El INE también tiene una guía para combatir la violencia política, es decir, igual te dice con pasos muy sencillos cómo presentar una queja por violencia política. Pero muy importante, y que eso yo se los digo tanto a hombres y mujeres, tenemos que distinguir, tenemos que revisar las veces que sean necesarios el concepto de violencia política para distinguir cuando somos víctimas de violencia, porque a veces el hecho de que no nos hagan caso cuando yo levanto la mano en un cabildo es violencia política porque están menoscabando mi derecho de participar en un cabildo del cual soy parte. Pero luego lo vemos muy normal porque decimos es que es política. Y esa frase, ahorita se las voy a recordar, porque en un caso muy reciente del presidente de la República, justo fue lo que él dijo, es que estoy haciendo política. Y a veces la política lo normalizamos tanto que llegamos a cometer actos de violencia política y los normalizamos, nosotras como mujeres y los hombres como cómplices también normalizan los actos que cometen en nuestra contra. Pero bueno, ok, ustedes vieron un tema de reparación del daño, de medidas cautelares y de órdenes de protección con la doctora Olamendi, pero eso lo vieron ante las autoridades administrativas. Es importante que distingamos que estas órdenes de protección se dan en las autoridades administrativas y también en los tribunales electorales. Tal vez yo ya pasé por el INE o por mi instituto local y me dictó medidas, pero cuando ya fui al tribunal también tengo derecho a solicitarlas. Y yo aquí les sugiero que revisen la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque esta ley, incluso en materia penal, en cualquier materia, yo les puedo decir, les sirve para utilizarla cuando se trata de órdenes de protección. Las órdenes de protección son medidas que las autoridades pueden dictar cuando yo estoy en riesgo. Cuando yo soy víctima de violencia y tengo miedo, me están negando documentos que son importantes para alguna auditoría, me están negando mi registro, me están persiguiendo, me golpearon en el lugar, en el partido donde estoy. Estas órdenes me protegen en tanto se resuelve mi asunto. Y yo lo que les sugiero de la Ley General de Acceso es porque esta es la ley que tiene el mayor tiempo que dura esta medida. Si alguno de ustedes alguna de ustedes ha tenido experiencia, por ejemplo, en materia penal, te dicen, ¿sabes qué? Es que tu orden de protección solo te va a durar tanto y hay que ratificarla ante el juez. Pero por lo general, bueno, yo al menos lo que siempre hago es aludir a la Ley General de Acceso porque esta ley nos permite que la medida de protección tenga una duración de 60 días con la posibilidad de extenderlo hasta 30 días más con la ratificación con la ratificación ante juez, ¿sí? Y además, pues ahí podemos revisar cuáles son las medidas de protección. Algunas, como ejemplo que yo les puedo decir, depende de la violencia que estoy viviendo, es la medida de protección que voy a buscar, ¿sí? Si soy síndica o regidora y me están negando un documento o me están negando, o más bien me están agrediendo físicamente o me están agrediendo verbalmente,
la medida de protección que voy a pedir es que no se me acerque el servidor público que me está agrediendo. Podemos pedir también, por ejemplo, si la violencia política se está difundiendo en radio y televisión, están por ahí diciendo algún comentario de mí, diciendo que yo llegué a ser candidata porque soy la novia de, porque soy la esposa de, porque yo llegué a causa de los méritos de alguien más y no los míos. Puedo pedir también una medida de protección o una medida cautelar dirigida a que se bajen o a que se detenga lo que se está difundiendo. La entrega inmediata de documentos cuando les están negando los documentos, prohibir el acceso a personas agresoras, la protección de su domicilio, incluso en algunas ocasiones la protección de policía sirve cuando estás en temas de seguridad ya de tu integridad. Hay que tomar aquí en cuenta que muchas veces, y quienes ya han sido víctimas de violencia lo saben, que a veces no somos solo víctimas de violencia nosotras, sino que tal vez mi amiga, compañera que me ayuda, que me acompaña, mi trabajadora, mi amiga regidora, mi compañera de gabinete, mi familia, mi novio, mi esposo, mi hijo, mi hija. En muchas ocasiones la violencia política excede no solamente a mí, sino a los familiares. Por eso también siempre podemos pedir que esa medida de protección vaya más allá de mí, sino que también proteja a nuestras familiares. Antes de eso, con la doctora Olamendi también vieron el tema de medidas cautelares, que justo a la par de las órdenes de protección son medidas que se dictan antes de que se resuelva el asunto. Y esto lo que hace es prevenir un daño mayor. Es muy común que ustedes van a escuchar que el INE bajó el promocional tal, o que el INE le pidió al presidente de la República que bajara su mañanera, o que el INE pidió que quitaran un tweet o un comentario en Facebook. Es muy común que los medios de comunicación vayan a leer sobre eso. Y eso lo que tratan de hacer las autoridades es de evitar que con los actos que se están cometiendo, la violencia se esté cometiendo mientras que se resuelve mi asunto, porque yo no quiero recibir justicia hasta que se resuelva el asunto. Quiero recibir justicia desde el primer momento en el que acudo a la autoridad electoral para que me proteja y para que me deje seguir participando en un proceso electoral o en un proceso interno de mi partido político sin que me estén vulnerando mis derechos. Entonces, estas dos prerrogativas que la ley nos dota de órdenes de protección y medidas cautelares, las tienen que solicitar, ¿sí? Si ustedes en algún momento acuden ante su partido a denunciar violencia política, pueden solicitar medidas cautelares. Si acuden al instituto, pueden, al instituto electoral, ya sea de su estado o al INE, pueden solicitar estas medidas. De igual manera, lo pueden hacer ante un tribunal. Y siempre es importante solicitarlo. Hay ocasiones en las que los magistrados y las magistradas de oficio, cuando detectan que hay una situación grave, alguna situación de riesgo que pone en que están las mujeres, puede de oficio hacerlo, pero no nos tenemos que confiar a esto. Siempre hay que hacerlo por escrito, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las sanciones que pueden resultar de que ustedes demanden violencia política? Las sanciones que pueden dar o los resultados que pueden dar las instancias a las que ustedes acudan es dependiendo de lo que ustedes estén viviendo. Hay ocasiones en las que ustedes no se les permite ser candidatas. ¿Y cuál es la afectación? Pues que no están participando en un proceso electoral. Hay ocasiones en las que no las dejan ser precandidatas. ¿Cuál es ahí la afectación? Que ustedes no son parte de ese proceso interno de los partidos políticos para llegar a ser candidatas. Si son servidoras públicas, digamos que yo comentaba un tema de auditorías. Si yo estoy en una auditoría y en la auditoría me solicitan un convenio por un recurso público y ese convenio lo tiene otra área y me lo está escondiendo, no me lo quiere dar, pues la afectación es que eventualmente yo voy a recibir una observación en auditoría, ¿verdad?
y no estoy pudiendo ejercer mi cargo a causa de que me están deteniendo alguna documentación por parte de otra autoridad. Entonces, la resolución siempre tendrá que resolver sobre lo que ustedes piden. Si ustedes piden que se les dé el registro como candidatas porque a causa de violencia política no fueron registradas, entonces los tribunales tendrán que decir, te ordeno que resuelvas en estos términos o te ordeno que otorgues el registro cuando así sea posible a esta mujer. Habrá también, cuando se determine que hay violencia política, también a los agresores se les sanciona con multas económicas, con cancelación del registro de candidaturas. También al partido político, cuando el partido comete violencia política, se puede cancelar el registro de un partido político. Se puede también reducir hasta el 50% del financiamiento de un partido político, una amonestación pública, que prácticamente es solamente un regaño, la interrupción de la transmisión de la propaganda, ya sea en radio, en televisión o en redes sociales también. Y cuando se trata del servicio público, se le da vista siempre a los órganos internos de control para que investiguen si hay una responsabilidad administrativa. Y prácticamente la restitución del derecho que me están vulnerando. ¿Cuál es el derecho que me vulneran? Me lo tienen que, por así decirlo, reintegrar, ¿sí? Si me están evitando, menoscabando, anulando un derecho, lo tienen que restituir. Eso es lo que las resoluciones tienen que resolver. Ahora, no basta con que digan, te regresamos tu registro, porque qué tal que yo pasé meses siendo víctima de violencia por mi partido político, o tal vez por algún agresor en particular. Y pasé meses peleándome, yo pagué medios de impugnación, yo terminé yendo al psicólogo porque estoy pues realmente desgastada por un proceso, además de que es caro estar en un proceso electoral, además de que es desgastante, yo tuve que pasar por un proceso para defenderme. Entonces, no solo basta con que me den el registro como candidata, ¿verdad? No solo basta que como regidora, como síndica o servidora pública, digan, déjenla hablar, déjenla participar y denle la documentación. No basta, porque yo tuve un desgaste dentro de un proceso jurídico. Por eso existen estas que son medidas de reparación, que justo el objetivo es indemnizar a la víctima por el daño sufrido y que pues se le restituyan sus derechos. Muy comúnmente vamos a ver que en la reparación del daño le pidan a actores políticos una disculpa pública. No sé si aquí alguna de las participantes o alguno ha leído alguna vez alguna disculpa pública por violencia política. No, ¿No? Alguien que haya leído alguna, de hecho hay una reciente que se publicó, ¿nadie ha leído una disculpa pública nunca? ¿No vieron la nota del Frente Nacional por la Familia? ¿No? Bueno, ahorita la vamos a comentar, pero es muy común que como el tema de violencia es pública, justamente, pues te hacen una afectación pública a ti, a tu imagen. Cuando sale por ahí un promocional de que la candidata a diputada federal llegó como candidata porque es esposa del empresario tal. Ya lo hicieron público y el daño ante la gente ya se hizo. Entonces lo que esperas es que públicamente, de igual manera, se diga que estuviste mal cuando hiciste ese comentario en radio o en televisión. Entonces eso es lo que vamos a ver pues cotidianamente. Otra de las medidas de reparación que se dictan en ocasiones es de tema económico, es decir, que te den a ti una indemnización económica por los gastos que tú efectuaste en todo este peregrinar jurídico. También algunas medidas de no repetición, en donde pues justo garantizar es que si ya me violentaste una vez, no lo vuelvas a hacer otra vez. Y la restitución del derecho nuevamente, si te destituyeron de algún cargo, que te regresen al cargo, si te impidieron el registro, que te regresen el registro, que si te quitaron recurso público para una candidatura, que te otorguen ese recurso público.
Por aquí Janet dice, en los casos de expresiones de violencia política en donde no hay testigos que generalmente se realizan en espacios cerrados, es necesario aportar elementos de convicción como probar el tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. Muy buena pregunta, Janet. Yo les quiero decir que en general en tema de violencia contra las mujeres y sobre todo el tema de violencia sexual y violencia político, lo que ocurre siempre es en 4 paredes, ¿verdad? En la oficina entre mi jefe y yo, o entre el presidente y yo, entre el director y yo, entre el regidor y yo, porque a veces viene incluso de reuniones de trabajo o de acuerdos políticos en los que estamos trabajando sobre un proceso electoral o sobre el servicio público. Y pues sí, muchas veces dicen, oye, pero pues no tienes testigos, ¿cómo vas a lograr acreditar la violencia política? Pero afortunadamente ahí es donde yo les invito a revisar estos criterios del Tribunal Electoral, que ahorita les voy a poner algunos ejemplos, y los lineamientos del INE, el protocolo sobre todo el protocolo de violencia política. El último es el de 2017, porque ya hay criterios en donde nos dicen que nosotras, todavía que somos víctimas de violencia, tenemos que esforzarnos por generar los testimonios, pues es revictimizante. Entonces hay criterios que nos permiten y nos favorecen, en donde nos dan realmente relevancia a nuestro dicho. Y con ello podemos acreditar que hay actos de violencia política. Además, hay un tema de contexto que los tribunales electorales están obligados a estudiar con perspectiva de género. Es decir, el contexto, ¿qué significa? Ver las condiciones del lugar, las condiciones de la presidencia, estudiar, incluso hasta preguntar cómo ha sido la actitud de tal personaje, generalmente en el ámbito de trabajo. No importa que no tenga que ver con los hechos, pero esos indicios y sobre todo el dicho de la víctima son preponderantes en muchas ocasiones para el tribunal, que eso, pues la verdad es que el JDC es uno de sus beneficios que tiene, que el tribunal tiene esta facultad de suplir la deficiencia de la queja, pero sí es muy difícil, siempre yo de verdad, incluso que yo misma he sido víctima de esas situaciones, es muy difícil que te crean porque en muchas ocasiones no tenemos pruebas, ¿verdad? A veces incluso tiene que ver con la agresión verbal, con gritos, con agresiones, con amenazas que no quedan en ningún documento. ¿Y cómo lo vas a comprobar? Ahí yo insisto, el dicho en temas de violencia de género es preponderante para los asuntos jurídicos. Habrá ahí nada más hay que pues redactarlo de la manera pues más clara posible. Sí ayuda mucho siempre, justo lo que comentas, Janet, de señalar las circunstancias, al menos de tiempo, modo y lugar. ¿Dónde estabas? Tratar de referenciar qué día ocurrió, porque yo sé que en muchas ocasiones no recordamos el día, ¿no? Incluso hasta nuestra mente bloquea el día en el que ocurrieron los hechos porque es un tema, pues la verdad, traumatizante. Habrá quienes vivan actos muy agresivos de violencia política, habrá otros que no son tanto, pero no dejan de ser violencia. Y habrá que entonces acceder pues a estos beneficios que el tribunal ya nos dota. Bueno, yo les comentaba, hay criterios, ¿verdad?, que el Tribunal Electoral, que se llaman pues jurisprudencias o tesis, que si nos metemos hacia la página del Tribunal Electoral, hay un apartado que se llama Use, y ahí puedes encontrar incluso, cada vez son más amigables las páginas del INE y del Tribunal Electoral. Si ustedes ponen violencia política INE, así en Google, te va a salir un micrositio del INE donde tiene temas de violencia política. Igual el Tribunal Electoral, ustedes le ponen en Google Tribunal Electoral, micrositio violencia política, y les va a salir un micrositio donde ustedes pueden conocer las resoluciones, sentencias, en donde pueden conocer qué fue ya sancionado. A ver, yo quiero ver si hay un caso como el mío que ya se sancionó para ver qué resolvieron, incluso los argumentos los voy a jalar de ahí. Y estos son algunos de los temas que se han resuelto. Por ejemplo, esta jurisprudencia que dice violencia política por razón de género, las autoridades electorales están obligadas a evitar la afectación de derechos políticos.
Y en esta jurisprudencia, lo que nos dice es que es un tema público, un tema de orden público, no es un tema solo mío, y que las autoridades están obligadas a evitar que se afecten mis derechos y que esto lo podemos relacionar con las medidas cautelares que platicábamos ahorita, ¿no? Eh, hay otra también muy interesante que dice que las autoridades electorales tienen la obligación de utilizar lenguaje incluyente en la información o en la propaganda institucional. Eso, pues la verdad es que es muy bueno porque lo que intenta el tribunal hacer con esta jurisprudencia es que se nos visibilice a las mujeres, porque luego vemos propaganda del INE, en su momento a lo mejor veíamos propaganda del INE, donde nos decía, tú tienes derecho a votar, tú ciudadano tienes derecho a votar. Y entonces normalizábamos mucho de que hablar de ciudadano, pues era hablar de ciudadana mujer, pero ya los criterios han dicho que el no hablar con lenguaje incluyente nos invisibiliza y nos discrimina como mujeres. Entonces, pues esto es, la verdad es que, pues un avance interesante que se dio en materia electoral. Otra jurisprudencia igual que dice, pues en el mismo sentido, ¿no? Hay otros temas que pueden encontrar ahí en esas jurisprudencias. Por ejemplo, hay una muy interesante en donde nos dice que las expresiones o la propaganda que los candidatos y candidatas hagan en redes sociales o en los medios siempre tienen que referirse a tus logros institucionales o profesionales. No puedes nunca referirte a ella, a una mujer candidata, con los logros de su esposo, de su hijo, de su padre, porque invisibiliza sus logros. Y esto es muy bueno porque, bueno, en propaganda política sabemos que es muy común, ahorita vamos a ver un ejemplo de eso, es muy común que conozcamos información o que en un evento público se refieran a nosotras como bienvenida a la esposa del presidente municipal, bienvenida al esposo de, o a la esposa de, en el tema, por ejemplo, de DIF municipal, a la esposa de, se refiere, no como a presidenta honorífica, no como a la directora, no con tu nombre. Entonces, esa jurisprudencia nos ayuda mucho para, pues, visibilizar nuestra trayectoria, nuestros proyectos de vida y nuestros cargos públicos también. Quiero antes de llegar a este último tema de reformas electorales, compartirles algunos casos que creo que en la ocasión pasada la doctora Patricia Olamendi habló sobre el registro de personas que han sido violentadores políticos. Hay un registro en donde si ustedes entran igual al INE, es un registro de violencia política y ahí encontramos que hasta la fecha, al día de hoy, hay 243 hombres en todo el país registrados por violencia política. Pero este registro, pues no tiene toda la vida. Es un registro que tiene poco de estar subiendo registros de violencia política y la verdad es que pues resulta grave el número de hombres violentadores y pues lo más grave es que ocurre en su mayoría en las presidencias municipales, porque, bueno, son 243 hombres y solo 58 mujeres que han cometido violencia política de género. Y de ese total, 248 asuntos son de nivel municipal. Tiene que ver con servidores públicos, servidoras públicas municipales, síndicas, regidoras, y al menos yo en mi entidad federativa sí detecto que generalmente es ahí donde se comete violencia política porque en muchas ocasiones llegan a las regidurías pues a lo mejor sin este liderazgo, sin este impulso a su liderazgo y ese empoderamiento, y ellos en sus cotos de poder, como les llaman, pues nos prohíben el acceso a la información, nos prohíben el acceso a los cabildos, el acceso a las síndicas municipales, por ejemplo, que tienen la representación jurídica, les impiden incluso a veces designando asesores jurídicos externos la resolución de asuntos de esa naturaleza. Entonces, la verdad es que es muy grave que a nivel municipal creo que es ahí donde se tienen que dirigir los esfuerzos de capacitación y sobre todo de reeducación para los hombres para que dejen de cometer esos actos. Recientemente los medios de comunicación, como saben, pues ahorita
Xóchitl Gálvez es pues ha mostrado su aspiración a contender en las elecciones presidenciales. Y en 4 mañaneras del mes de julio, el presidente de la República comentó que ella es la candidata algo así comentaba como de la élite del poder o hacía relación con algunos personajes delincuentes, con algunos personajes políticos y hacían referencia de que ella era la candidata de. Y Xóchitl demandó ante el INE porque es un tema pues transmitido en radio y televisión, demandó ante el INE mediante un procedimiento que se estaba cometiendo violencia política. Y en un primer momento el INE dijo, no, no están cometiendo violencia política y no te vamos a dictar ninguna medida cautelar. Ella va a recurrir esa resolución del INE ante el tribunal y el tribunal dice, INE, te solicito que vuelvas a emitir una resolución en donde sí dictes una medida cautelar y le pidas al presidente de la República que baje de su mañanera, baje las mañaneras de las que están públicas, en donde se refiere de tal manera hacia Xóchitl, y además pídele que se abstenga de cometer violencia política contra la candidata. Él ahí en una de las notas que pueden ustedes revisar, comenta que él solo está haciendo política, que él solo se está refiriendo a un proceso político, que él no está cometiendo violencia política. Y justo son de los comentarios que escuchamos comúnmente, así es la política, o estamos haciendo política. No es que no te queramos, no es que no te queramos hacer caso, no es que no te quiera invitar a las reuniones de cabildo, ni como secretaria de Estado, no es que no te quiera invitar a las de gabinete, es que es política y tienes que entender. Entonces, esta frase, Miss, la verdad es que se me hace muy, muy, muy representativa de lo que es la violencia. Por ahí, si ustedes se meten a las notas, pueden encontrar este tema. Y también hay otro tema que es reciente. Yo les comenté sobre el Frente Nacional de la Familia. El Ya, presidente, y a ver si allá tienen esa. el presidente de este partido, en sus redes sociales, incluso el partido político, publicó una disculpa porque realizó comentarios también sobre violencia política, que es muy interesante porque ahí ustedes van a poder revisar esta medida de reparación, que es una disculpa pública. Es un documento que si se meten a Twitter del Frente Nacional, la van a ver. Y dice el Frente Nacional, se dirigen a esta mujer a la que se cometió violencia política. Me dirijo a ti, le hablan incluso en primera persona, para pedirte una disculpa pública. Haremos responsable al presidente. Le vamos a pedir al presidente que se meta a capacitaciones, se reeduque. Le pedimos a las mujeres que nos ayude con capacitaciones también sobre violencia de género y nos disculpamos contigo sobre lo que pasó. Fue una disculpa pública, pero además los obligaron a que se hicieran cargo de evitar ese tipo de violencia por parte de las autoridades del partido. Otro tema que seguramente ese sí lo debieron de haber leído, de la gobernadora de Campeche. En su momento, la gobernadora de Campeche ya saben que ella pues es una mujer muy, pues que está constantemente en los medios de comunicación, y ella en su momento hizo comentarios respecto a diputadas federales priistas, en donde supuestamente ella decía que las diputadas mandaban fotos íntimas al presidente de su partido para conseguir a cambio pues beneficios políticos. Y en ese caso, pues las diputadas denunciaron violencia política, se acreditó la violencia política y sancionaron a la gobernadora por violencia política. También en un tema reciente, a Salinas Pliego, que es pues, de TV Azteca, y a Denise Dresser, también lo sancionaron por violencia política por comentarios que emitieron en contra de una diputada federal. Son algunos temas pues, relevantes que recientemente se publicaron. Y el último ejemplo que les quiero señalar es uno que tiene que ver con mujeres indígenas. También este es un tema reciente que tiene que ver con el municipio de San Andrés. Y a una ciudadana indígena regidora recibió violencia por parte de la síndica, por parte del síndico, de la presidenta y de los regidores, porque ella de manera cotidiana presentaba propuestas al cabildo, presentaba solicitudes
y nadie le contestaba y nadie atendía las propuestas. Es decir, pues la regidora prácticamente iba a sentarse sin que ella pudiera hacer política, sin que pudiera sus propuestas avanzar, porque no se le hacía caso. Ella igual denunció ante el Tribunal Local de Oaxaca y el Tribunal Local de Oaxaca dijo, se está cometiendo violencia política y ordenan que se disculpen de manera pública con la regidora y además le ordenan al Cabildo que se capacite sobre violencia política y sobre derechos políticos de las y los ciudadanos. Y bueno, hasta aquí no sé si hay alguien que quiera comentar algo o alguna pregunta, alguna participación. Creo Yo que por no. el momento estoy bien. ¿Perdón? Gracias, licenciada. Ok. En Creo el que chat no tenemos ninguna, no, ¿verdad? licenciada, no. Ok, bueno, vamos bien. Ya el último tema que les quiero comentar, que es este tema de reformas electorales, es un poco solo para conocer sobre los antecedentes que nos ha llevado al momento que estamos el día de hoy. Nosotras sabemos que los derechos de las mujeres pues no se nos han dado al mismo tiempo que los hombres y tampoco ha sido porque las instituciones lo han querido. Si revisamos la historia, podemos ver que gracias a los derechos que hoy tenemos es porque miles de mujeres lucharon, se manifestaron, gritaron, hicieron marchas, exigieron a los gobiernos y poco a poco se han ido abriendo espacios, nos hemos ido abriendo espacios en las instituciones generando alianzas con las legisladoras, los legisladores, con algunos gobiernos en las gubernaturas, pero no siempre ha sido fácil. Anteriormente, si vemos, y ustedes seguramente lo recordarán, cuando hablábamos de las cuotas de género, ¿cierto? Esas cuotas de género pasaron de ser cuotas a llamarse paridad. Y antes eran cuotas porque a las mujeres no nos dejaban salir de la casa o porque el espacio del hogar era lo que se nos tenía asignado, el estar al pendiente de las hijas, de los hijos, del cuidado del hogar, de la cocina, de la limpieza, del cuidado de los ancianos, perdón, de las personas de la tercera edad, de discapacidad, el cuidado de personas se estaba asignado a las mujeres, entonces era muy difícil que tuviéramos la oportunidad de ser candidatas. Yo tengo incluso registrados casos en donde pues el marido se enojaba porque ¿cómo tú vas a ser la candidata y no yo? Y ustedes en general en el partido deben tener muchísimos casos registrados, sobre todo en las comunidades de eso. Por eso en su momento se establecieron estas cuotas, que primero era 30% o tenemos que obligar al partido que el 30% de candidatura sea de mujeres y el 70% de hombres. Y luego avanzó al 40-60. Y luego, con esta lucha histórica de mujeres y de mujeres desde las instituciones, desde las asociaciones civiles, desde los colectivos, se logró establecer esta reforma que conocemos como paridad en todo, ¿verdad? Si la recuerdan, en 2019, nuestra Constitución ya no tuvo que ser en las leyes de nuestros estados. Desde la Constitución se dijo, se tiene que garantizar que en los estados y en la federación haya 50% en todo, en el poder judicial, en los órganos autónomos, en el poder legislativo, incluso en el poder ejecutivo. Tan es así que las secretarías de Estado tienen que haber mitad y mitad. Y eso, pues, es una de las reformas que la verdad nos han permitido a las mujeres posicionarnos. Pero hay una frase que vamos a escuchar comúnmente, que dicen que las mujeres, entre a mayor participación política haya, mayor violencia política se desata. Y esto tiene una explicación social y cultural. Como yo les comento, históricamente por cultura y de manera social, antes decían que de manera natural, pues los espacios de poder estaban reservados para los hombres, incluso los hombres se sienten o se sentían como con esa posesión de los espacios. Cuando los obligan a que postulen mujeres, dicen, pero es que ¿por qué si tengo un hombre capaz para tal distrito, tengo que poner forzosamente una mujer? ¿Y por qué si no hay mujeres? Eso decían los partidos políticos, no hay mujeres. ¿Cómo voy a poner en el distrito tal, que es el más pesado, es el más grande de todos, es el más difícil, porque ahí siempre gana el partido contrario? ¿Cómo voy a llevar a una mujer si va a perder?
Y justamente, aunque parece un poco complicado, los hombres incluso decían que era discriminación hacia ellos, justamente era una medida o una acción en favor de las mujeres para que los partidos se acostumbraran a postular mujeres, se educaran a promocionar el liderazgo de las mujeres. Es una forma de educarlos, porque si no lo hacían voluntariamente, la ley lo tenía que exigir y es un tema de derechos humanos. Dicen que estas leyes o incluso en materia de feminismo, no es que sea el fin, sino que es el camino. Estos derechos y estas obligaciones que están en nuestra Constitución no es que busquen ser la finalidad a largo tiempo, sino generar conciencia y educación en nuestra sociedad de que hay mujeres capaces y que no se les prohíba la participación solo porque tienen que estar en su casa, solo porque son de un grupo tal político, solo porque no me cae bien, solo porque está peleada con tal persona, que por esa razón se tiene que generar una educación y es una cuestión de generar conciencia y que la generación de conciencia se tuvo que poner en la ley. Por eso es que hoy en nuestra Constitución tenemos ese tema de paridad. Revisen ustedes si en sus estados ya se homologó la Constitución para incorporar también esta disposición. Yo en mi estado, en Zacatecas, puedo decir que la Constitución ya lo tiene homologado y que lamentablemente es que cuando empezamos a ganar más espacios, pues también surgen cuestiones de violencia política, pero cada vez más la ley nos va protegiendo. Tan es así que después de esta reforma de 2019, en 2020 avanzamos a incorporar en 8 leyes el concepto de violencia política. Y a partir de esta reforma podemos denunciar la violencia política. Ya vimos con la doctora Olamendi por las autoridades electorales administrativas, ¿verdad? INE y OPLES. También tenemos la vía de los tribunales electorales. Tenemos la vía de delitos electorales, que eso lo van a ver también en una sesión posterior. Tenemos una vía para ir a la Comisión de Derechos Humanos a demandar una violación de derechos humanos. Podemos ir a demandar ante el órgano interno de control una responsabilidad administrativa. Lo podemos demandar también en un tema laboral. Y así se nos va abriendo camino para que en cuanto vayamos avanzando en la participación política, pues a la par, cualquier acto que nos evite, menoscabe, limite o atente contra nuestros derechos políticos y electorales, estemos en posibilidad de denunciarlo y que además sea sancionado para que nuestros derechos se restituyan. Esta reforma, la verdad es que también fue un gran avance porque necesitábamos pues esta protección. Esto es un tema de protección de nuestros derechos. Ya se nos dio el derecho a participar, ¿verdad? En la paridad, pero necesitábamos la protección y ahí fue donde las reformas a 8 leyes pues se dio un tema de violencia política. Un tema también que tiene que ver con las reformas es la reciente Ley 3 de 3. ¿Alguien ha escuchado sobre la Ley 3 de 3? Que esto ha sido muy público. ¿Sí? No, yo no. ¿No? ¿Nadie ha escuchado? Sí, claro que sí. Sí, sí hemos escuchado, le hemos promovido. Usted, cuéntenos qué es la Ley 3 de 3, Evangelina. Gracias, buenas tardes a todas Buenas tardes. y a todos. Pues la ley 3 de 3 es la que promueve que ningún servidor público, ningún, no, tampoco Sí, sí. ningún candidato, algún hombre que se vaya a postular para algún puesto político, este, no tenga como antecedente el que haya sido violentador sexual, acosador sexual, que no haya tenido ninguna antecedente de que no sea deudor alimentario y que no haya sido juzgado por violencia de género o sexual. Exacto. Esa reforma que la impulsaron grupos de mujeres ante el Congreso de la Unión, la verdad es que fue un proceso muy pesado, porque pues imagínense que quienes quieren ser candidatos
estén expuestos a que se les prohíba ser candidatos por ser agresores o deudores alimentarios, pues creo que es una afectación grande a los hombres, ¿no? Entonces, pues los hombres están en todos lados, están en el Congreso de la Unión y evidentemente estaban pues en contra de esta reforma, pero justo como lo comenta Evangelina, esta reforma que es un gran avance también para nosotras, incorpora en la Constitución, la conocemos como 3 de 3 porque son 3 violencias las que se sancionan. Violencia sexual, deuda alimentaria, sí, que no pagues pensión para tus hijas e hijos, y violencia política. A estos 3 agresores tienen prohibido, una vez que son sancionados por un tribunal y está firme la sentencia, está prohibido que participen como candidatos. Incluso si ya son candidatos, esa candidatura se les puede caer si se acredita en ese transcurso la violencia política. Entonces, pues es un gran avance. Esa reforma se aprobó este año en el mes de febrero, perdón, en abril, fue en el mes de abril, y cobró vigencia en el mes de mayo, una vez que, como las reformas constitucionales tienen que ir a los estados y los estados la tienen que aprobar, una vez que regresó, de hecho, mi estado fue el que alcanzó la votación para ya cobrar vigencia, se manda a publicar al Diario Oficial de la Federación y a partir de ahí tiene vigencia. Y lo importante es que ya tiene aplicación para el próximo proceso electoral. Ustedes revisen ese registro que vieron con la doctora Patricia Lemendi y las personas que están registradas por violencia política no pueden ser ya candidatas ni candidatos por el tiempo que establece la ley si ya fueron sancionados por violencia política. Entonces, esa es una reforma que también habrá que echarle un vistazo. Y por último, nada más comentar como referencia, recientemente el presidente de la República presentó una propuesta para reformas electorales, que por ahí lo conocían como el Plan B, y estas reformas electorales lo que buscaban era permitir que la propaganda gubernamental estuviera protegida por la libertad de expresión, es decir, que pudieras beneficiar a candidatos y candidatas a través de las leyes. Ahora, actualmente está prohibido, incluso la Constitución así lo dice, que tú no puedes beneficiarlo, pero entre muchas otras cosas, era de lo que buscaban. Pero pues, se fue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hubo un montón más de 180 medios de impugnación contra estas reformas y finalmente fueron invalidadas. Bueno, ya nada más para concluir, ahora sí, quiero compartirles aquí en pantalla un ejemplo de JDC, solo para que ustedes se den como una idea de lo que es un formato de juicio para la protección de los derechos políticos y electorales. Aquí en pantalla tengo el proyectado ya. ¿Sí se ve el formato, Carla? ¿Sí? Bueno, Claro que este sí. formato justo tiene la información que puede ser publicada. Es un formato que yo bajé de la página del Tribunal Electoral de Campeche. Ustedes la pueden consultar. Incluso si le ponen formato JDC les va a salir. Y es un formato que pretende ayudar a la ciudadanía a presentar su JDC. Y podemos ver aquí el instructivo de llenado. Está dirigido aquí, hay que poner a cuál tribunal electoral va, tu nombre completo, pones tu domicilio, ya sea el tuyo o donde tú acredites para recibir notificaciones. Si contaras con un abogado o abogada, poner aquí también los datos de esa persona para que autorices que reciba notificaciones, incluso un correo electrónico para que recibas ahí la información. Obviamente hay que poner el fundamento para que sea procedente. Aquí tiene ya el fundamento. Y poner en contra de qué acto estamos combatiendo, ¿sí? Si es una negativa de registro, hay que poner acuerdo del instituto en el cual se niega mi registro. Si es de una precandidatura, el acuerdo de tu partido político en el que se te niega la precandidatura. Si es de un acuerdo de cabildo, el acuerdo de cabildo de fecha tal del ayuntamiento tal, ¿sí? Hay que poner cuál es el acto que nos está afectando. Y la autoridad. Si es tu partido, si es una institución,
Si es un ayuntamiento, si es un gobierno, hay que ponerlo. Aquí el acto de resolución, el responsable, y pues esto también que sirve de ayuda, que son los artículos que se vulneraron. Aquí es una redacción de los hechos. Aquí en el apartado de hechos pones como si estuvieras contando la historia de lo que sucedió. En fecha tal, ubicada en la presidencia tal, yo fui objeto de violencia que ocurrió de esta forma. El regidor tal me dijo, la síndica me dijo, el presidente me dijo. Vas a hacer una relación ahí de hechos, vas a contar todo lo que pasó. ¿Y cuáles son los agravios? Los agravios es, ¿cuál es tu afectación? Pues mi afectación es que me impidió votar una sesión de cabildo o que me impidieron participar en un proceso interno para renovación de dirigencias municipales o que me impidieron registrarme para ocupar una cartera de mi partido. Entonces, eso lo ponemos aquí y luego lo que yo les comentaba, que tenemos que poner la solicitud de medidas de protección por escrito. ¿Qué es lo que quiero cómo quiero que me protejan? No, pues que el síndico tal me está agrediendo verbalmente, solicito que por favor no se me acerque el síndico. O solicito que se me entreguen a la brevedad los documentos que se me están negando. O solicito que se me permita la entrada a mi partido. ¿Sí? Aquí lo van a poner por escrito. Y las pruebas con las que cuentan. Si es un testimonio, una confesión, o si cuentan con alguna documental pública, hay que pedirla. Y finalmente, lo que le piden a la autoridad, pido que se me permita registrarme, que se me permita participar en el comité directivo tal, que se me permita y que se dicten las medidas que solicito y que se resuelva a mi favor. Ponen la fecha, el lugar y firman. Y siempre el JDC va acompañado de un oficio de un escrito de presentación que es prácticamente un oficio en donde dicen, autoridad, te estoy presentando un JDC y firman. Este es un formato que les ayuda, creo que bastante. Como les comentaba, el JDC es un medio de impugnación bastante accesible para todas las personas y que ustedes pueden presentar por un tema de violación a sus derechos políticos y electorales. No olviden que los derechos políticos y electorales se pueden cometer no solamente en un proceso electoral. Quien sea servidora pública puede ser víctima de esta violencia. Quienes estén participando en procesos internos de su partido, en procesos electorales, en la integración de un partido político, incluso en consultas populares, en los procesos que tengan que ver con el ejercicio de su participación para votar, para ser votadas. En todos esos derechos, ustedes pueden ser víctimas de violencia y solamente tienen que identificar, pues si se les está impidiendo ejercer ese derecho y decidir entonces pedir ayuda. Alguna recomendación que yo les puedo hacer es que identifiquen también en su entidad federativa si existen organizaciones civiles que traten este tema de violencia política, porque ellas en muchas ocasiones les brindan asesoría. ¿Tienen ustedes dudas de si están siendo víctimas de violencia política y qué hacer? Ellas les dan acompañamiento y les ayudan también con dudas. También, incluso los propios institutos electorales en muchas ocasiones les apoyan para generar pues alguna conciencia, alguna asesoría sobre los temas y les ayudan también con esta promoción. También identificar pues ya a partir de ahí cuál sería la institución a la que ustedes acudirían. Hasta el día de hoy, ¿han revisado ustedes los institutos electorales, el INE y los OPLES? Y pues los tribunales federales y los tribunales locales. Entiendo que en las próximas sesiones se verá el tema de la Fiscalía pues especializada en materia de delitos electorales cuando ustedes son víctimas de un delito electoral, que ahí también habrá que distinguir. Y pues hasta aquí, por el tiempo, quiero hacer pues pausa para ver si hubiera algún comentario, alguna participación o pregunta por parte de quienes nos escuchan. Tienen abierto, si quisieran abrir el micrófono para hacer preguntas o comentarios. Así es, les repito, compañeras o compañeros, algún comentario que quieran
realizarle a la licenciada o alguna pregunta, este es el momento. Yo, licenciada, no es pregunta, es agradecimiento por compartir sus conocimientos con nosotros. La verdad fue una clase muy, se me fue la palabra de la boca. Muy, a ver, ayúdenme. Interesante, enriquecedora. Exactamente, sí. La verdad de mucho conocimiento. Le agradezco que lo haya expuesto de esa manera y muy entendible. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana Lilia. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario por el chat también? Sí, igualmente, Rosario Vargas de Tamaulipas, agradeciéndole también, es de mucha importancia estar en conocimiento más porque somos mujeres y sufrimos mucha violencia en diferentes estados, entonces es muy bueno saber cómo defendernos, entonces muchas gracias, todo excelente y aprendimos mucho de usted. Muchas Felicidades. gracias, Rosario. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar, preguntar, dudas? Porque entiendo que, pues, a lo mejor quienes somos abogadas se nos facilita, ¿verdad? Ver sobre este tema y del otro lado, de quienes no son abogadas, abogados, es un poco complejo, pero yo les invito, de veras, métanse incluso así en Google, pónganle formato para presentar un JDC. eh, Métanse a ver el micrositio del INE sobre violencia política, métanse a ver el protocolo y ahí prácticamente estas autoridades, yo en materia electoral, yo puedo decir que cada vez se vuelve más flexible la justicia porque pues quienes participan en procesos electorales y en la política, pues no todas son abogadas y tenemos que tener accesible la información para que podamos acceder a la justicia porque no siempre podemos acceder a la justicia. Y la intención de que cada vez se vuelva más accesible todo es que justo siempre que estemos viviendo una situación de violencia, acudamos a pedir ayuda a las autoridades, a preguntar. Yo las invito a no quedarse pues callada ante una situación de violencia, compártanlo con, incluso el mismo partido tiene siempre autoridades que brindan apoyo, asesoría, las propias instituciones y siempre hay que acceder pues a estos medios de impugnación. Sé que no es fácil porque a veces el miedo, las amenazas son tan fuertes. Por ejemplo, un caso también en Campeche de una activista de un partido, pues recientemente también la intentaron asesinar y terminó baleado su pareja. Y como esos casos, pues la verdad es que bastantes en los municipios, en los estados, y pues aquí están los medios para acceder a la justicia. Y pues yo a la orden, con cualquier duda que puedan tener ahorita o incluso de manera posterior, pues si gustan puedo dejar por aquí un correo o incluso a través de las organizadoras también puedo recibir cualquier comentario o pregunta. Sí, Pues por favor, compártenos su correo. Claro que sí, se los pongo por ahí en el chat. le agradezco mucho, licenciada, por esta sesión, por su tiempo y pues bueno, le agradezco muchísimo. La verdad estuvo muy interesante, muy importante y yo creo que todas y todos le agradecemos esta parte de esta sesión. Muchísimas gracias a ustedes, Carla, también al partido por esta invitación y pues a la orden también en lo que pueda colaborar. Muchísimas gracias. No te escuchas, Carla. Ah, perdón, es que tuve un problema con mi micrófono. Bueno, pues ahora procedo a dar el uso de la voz a la compañera Lucero Rivera Serna, que es parte de la compañera de la Organización Nacional de Mujeres, y pues nos va a dar un mensaje de despedida a todas y a todos. Adelante, Lucero. Tu micrófono, Lucero. Mira, yo preguntando si me escuchaba. Bueno, muchas gracias, Carla, gracias, licenciada Sonia, agradecer a todas las compañeras que se dieron tiempo para capacitarse, es sumamente importante, no solamente por nuestras aspiraciones políticas que tengamos en el próximo año, sino es de suma importancia estar suficientemente informadas, porque no siempre son procesos electorales y no solamente
las violaciones a nuestros derechos, ni la misoginia se da en los procesos electorales. Es una constante y hay que seguirla combatiendo con la información oportuna, pero sobre todo con la actuación también en su momento, porque acuérdense que seremos las voces de muchas mujeres a lo largo de nuestra historia y no hay que desaprovechar en absoluto ningún recurso que sea destinado para nosotras. Los partidos políticos tienen a bien disponer de esos recursos para nuestra capacitación, nuestro empoderamiento, pero sobre todo para fortalecernos en los conocimientos que nos darán las herramientas pues, para seguir adelante. Entonces, nos vemos dentro de 8 días y pues muchas gracias nuevamente, licenciada Sonia. Y vi que andaba por aquí el compañero del INE, entonces también agradecer que sean vigilantes de que estos recursos, de estas capacitaciones estén dentro de la norma. Gracias, Carla, y nos vemos dentro de 8 días. Agradezco mucho, Lucero, que te hayas tomado un poco de tu tiempo para darnos estas palabras de despedida, ¿eh? Muchísimas gracias, licenciada Sonia. Les comentamos que en el chat ya se encuentra su cuestionario de salida. Por favor, que nos ayuden a responderlo. Es muy importante para generar su constancia de participación. Y pues bueno, a nombre de la Organización Nacional de Mujeres, les damos las gracias por asistir al curso virtual. Violencia política contra las mujeres en razón de géneros, mecanismo de defensa. Buenas tardes a todas y a todos. Una vez respondiendo su cuestionario, pueden ir saliendo de la sala virtual. Muchísimas gracias a todas y a todos. Buenas noches.